Siendo tú, podcast, un espacio donde cada conversación puede ayudarte a cambiar la mirada, soltar lo que pesa y volver a ti con más calma y claridad. Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de Siendo tú, podcast. Hoy tengo el placer de entrevistar a Jess Morillón. Ella es terapeuta en medicina tradicional china. ¿Qué mejor que ella para explicarnos un poco qué hace o a qué se dedica? Bienvenida, Jess. Gracias Mariela por invitarme. Estoy súper orgullosa y contenta de poder estar aquí en tu podcast. Que vaya, impresionante ya todos los que llevas y sobre tantos temas tan interesantes. Y gracias por querer compartir sobre medicina china, que evidentemente a mí me apasiona, como has dicho, soy terapeuta de medicina china. Bueno, y también dirijo un laboratorio de medicina china que está aquí en Andorra, Planeta Vers, que codirijo de hecho con la Jade Thomasen, la hija del fundador, porque es un laboratorio que tiene más de 35 años. Y también pues dirijo el Centro de Equilibrio aquí en Andorra, donde pues soy terapeuta, efectivamente. Bien, Así muchas que gracias bien por... metida en el mundo de las Bueno, terapias. te veo, o sea, se siente. Bien. Gracias. Bueno, Jess, me gustaría que nos explicaras un poquito cómo definirías la medicina china para alguien que no sepa bien de qué se trata y cómo diferenciarías la medicina china de otras medicinas. Claro, yo creo que lo que nos puede ayudar un poco es entender la filosofía de dónde sale la medicina china, porque pues como al ser una medicina ancestral, sus fundamentos vienen del taoísmo y el confucianismo. El taoísmo es buscar el equilibrio, ¿no? Entonces la medicina china lo que trata es de buscar este equilibrio entre cuerpo, mente y energía, que se llamaría el chi en medicina china, ¿no? Que eso se ha escuchado mucho en Kung Fu Panda, nos ha ayudado un montón con esos términos. Sí. Y también uno de los fundamentos muy importantes del confucianismo es una frase que a mí me ayuda en todo momento de mi vida, y que es que la única cosa que no cambia es que todo cambia, ¿no? La impermanencia de las cosas. Y entonces, claro, en medicina china, una de las diferencias con otras medicinas y la medicina occidental, por ejemplo, en medicina china no hay nada para siempre. O sea, tú no eres alérgico para toda tu vida, por ejemplo, al gluten, ¿no? Como ahora que es una gran moda, no. Se mira en un momento dado en cómo está la persona, cuál es su terreno, y se intenta, pues, establecer un equilibrio en tres sistemas. El primer sistema, pues el chi, luego hay el sistema yin yang, que todo el mundo conoce, que es no, me estoy al revés, en este dibujito, ¿no? Sí. El yin yang, que son fuerzas opuestas, pero que dependen la una de la otra, y entonces la observación del cosmos y de todo el mundo se aplica también al cuerpo, ¿no? La medicina china es esto, han estado muchos genios y doctores estudiando. Consideramos que los principios de la medicina china están datados de 3000 años antes de nuestra era. Evidentemente a base de leyendas, pero sí, es una medicina ancestral. También una de las cosas que las distinta de otras medicinas, por ejemplo, de la occidental, que tiene todo compartimentado, ¿no? Que si la psicología, que si la medicina, la ginecología, bueno, todo compartimentado. La medicina china no, es holística. O sea, no podemos separar el cuerpo ni de la mente, y tenemos 5 herramientas. Cuando estudiamos medicina china, que bueno, en la carrera es de 3, 5 años, pero la realidad es que evidentemente nunca la acabas, te hace falta 3 o 4 vidas. Para seguir aprendiendo, claro. Exacto, y tienes 5 ramas, pues evidentemente la acupuntura, que es la más conocida, ¿no? La gente es lo que piensa cuando hablas de medicina china. Luego tienes la dietética, que esto de hecho sería lo que más se parece a la medicina occidental, ¿no? Los fundamentos a la base eran también que tu alimento sea tu medicina. La tercera sería la farmacopea, el uso de las plantas, o sea, los medicamentos, la medicina china es todo a base de plantas, minerales y ciertas sustancias animales. Bien. Luego tendríamos el tuina, que son masajes que normalizan huesos, músculos y meridianos.
Y la quinta, que vendría a ser el Qigong, que es la parte terapéutica del Tai Chi. ¿No? En Ayurveda tienen el yoga y nosotros en medicina china tenemos el Tai Chi y el Qigong. Sí. Qué bueno, qué interesante. La verdad que esas dos últimas ramas no las conocía. O sea, no No, sabía que estaban, claro, tan integradas. Qué bueno. claro, sí, son muy pocas conocidas, pero está claro que si tú vas a Asia, a China o a Taiwán, salones de tuina tienes en todos los sitios. Allá es muy habitual de tomar tuina. Claro. Mm. Muy interesante. Muchas gracias, Jess. Y entonces, ¿cómo sería a través de esta medicina, cuando el cuerpo nos muestra un desequilibrio, cómo se trabajaría a nivel energético? O sea, el cuerpo muestra un desequilibrio energético, por lo que decís, porque no es solo cuerpo, o sea, sino que tiene en cuenta todo el ser Claro. y la situación del momento también, ¿no? La situación que la persona pueda estar viviendo. Claro, lo primero cuando se hace, bueno, diagnóstico, lo que pasa que en terapéutica no podemos utilizar la palabra diagnóstico, sino en balance, se establece en 4 tiempos, 8 reglas para nosotros, ¿no? Entonces, los 4 tiempos son fundamentales. El primer es observación. Tú vas a mirar la lengua de la persona, vas a mirar la tez, vas a mirar cómo se mueve, bueno, mucha observación de todo. Tú con esto ya casi ya tienes el diagnóstico hecho. Bien, Luego tienes la escucha y olfacción, todos los olores que desprende la persona, boca, cuerpo, todos los olores. Y evidentemente escucha, pero no escucha haciendo preguntas, sino escuchar todo lo no verbal, digamos, ¿no? Todo el tono de la bien, voz, el ritmo de la palabra, todo esto también ya te está dando mucha información. Luego tienes la palpación, porque vas a ir a tomar los pulsos. En medicina china tenemos que tomar los pulsos de los dos lados, nos da ya información de órganos. Y luego, finalmente, evidentemente, el interrogatorio, ¿no? Estos serían los 4 tiempos que te permiten un poco ver. Y en el interrogatorio sí que vas a pedir a la persona pues cosas tan básicas como cómo duerme, ¿sabes? Cómo duerme, claro, pero cómo duerme no es ni bien o mal, es cómo te duermes, ¿te cuesta dormirte o no? Luego, ¿te duermes bien y te despiertas muchas veces durante la noche? ¿O duermes del tirón? ¿O hay muchos sueños? ¿O te despiertas? ¿Y a qué hora te despiertas siempre? Porque la hora también nos da información de qué claro, órganos qué están interesante eso. Qué bueno. desfuncionando. Cómo está emocionalmente, evidentemente, ¿sabes? Como Mm, porque también en función de la temporada que estamos, por ejemplo, ahora estamos con la energía del invierno. En invierno, los desequilibrios del invierno es mucha tristeza. Ay, perdón, mucha tristeza, no, mucho miedo, muchos miedos que vuelven a surgir, ¿no? Porque el invierno es como la pequeña muerte, ¿no? Son mm, momentos de tendríamos que hibernar, no tendríamos que hacer gran cosa, tendríamos que estar relajados, mucha introspección, es el momento más yin del año. Y claro, pueden aparecer muchos miedos, pero eso es normal, por ejemplo. O sea, es normal. bien, Sí que nos indica que hay un desequilibrio en la parte que sería el riñón, porque antes se me ha olvidado deciros, perdón, en los 3 sistemas hay el chi, el yin yang y los 5 elementos, que eso es fundamental. Entonces, pedir a la persona cómo se siente, pues por ejemplo, seguramente se va a sentir con más miedos de lo normal ahora en invierno. Si hay bien, un pequeño desequilibrio de riñón. Entonces, bueno, pues eso, vamos a observar todo lo que corresponde tanto al clima de donde vive la persona como el clima interior, ¿no? De cómo se siente, cómo vive, cómo digiere también, porque mm, eso, por ejemplo, las heces es algo que en la antigüedad los médicos lo miraban mucho y se nos ha como un poco olvidado, ¿no? Fijarnos en cómo está mi digestión. Esto ya me da un montón de información de cómo estoy procesando la vida y los alimentos, no solo los claro, alimentos. bien. Claro, todo lo emocional también que estoy viviendo. Tal Mm, cual. simbólico. Bien, perfecto. Sí, O sea, dentro de estas ramas que decías está la acupuntura, que como bien decís, es la que dentro de todo más conocemos, ¿no? Y sí, cómo sería, porque nosotros, o por lo menos yo, o lo que conozco, se asocia esta acupuntura que está como muy relacionada a calmar el dolor o a trabajar directamente a nivel de órganos, pero creo que esto va mucho más allá por todo lo que estás comentando ahora, ¿no? Que trabaja a tantos niveles, que se tiene en cuenta tanto
No sé si a mí me interesaría que me expliques un poquito más Claro. de esto, si te parece. Claro, sí, bueno, de hecho ya tenemos un error de traducción, porque la disciplina de acupuntura es acupuntura y moxibustión. En China no se dice solo acupuntura. Ah, De la misma manera que la traducción misma de medicina tradicional china no nos viene el chino. En chino es Zhongyi, que es medicina de China y claro, punto. claro. ¿Sabes? No hay la medicina tradicional. La parte tradicional se ha incorporado también en los años 50, cuando Mao, después de que la medicina china se quiso, los revolucionarios quisieron quitar totalmente la medicina china del uso, se dieron cuenta que la población se estaba muriendo, que lo tenían que volver a poner rápidamente y entonces lo privatizaron de cierta manera. Hicieron algo de todas las leyendas y todos los escritos que había, algo, porque es muy, de hecho, transmisión oral la medicina china Claro, también. Hay una corriente muy importante de medicina clásica que es de transmisión oral y todo esto, bueno, había que compilarlo en libros para poder reproducir en escuelas, ¿no? claro. Y luego la OMS, evidentemente, también ha apoyado a que sea medicina tradicional china, ¿vale? Porque son sistemas que cada vez se están demostrando más científicamente, pero claro, que tienen 5.000 años o 3.000 años de tracking, en realidad está más Claro. que demostrado que funciona, ¿no? Y entonces eso, pues sí, la acupuntura, perdón, que me pierdo en mis explicaciones. No, muy interesante. Realmente poder entender también todo esto es la base. Así que Sí. gracias. Lo de la acupuntura, eso, pues se ha traducido mal y solo se ha quedado, no sé por qué han quitado la parte de moxibustión. Entonces, sí que es muy conocido sobre la parte de tratamiento de dolor, porque la aguja, en los textos básicos, que uno del libro Biblia para nosotros es el Juan Di Naijin, el es un intercambio, un discurso entre el Juan Di, el emperador Amarillo, y su propio médico, entonces donde le hace todas las preguntas y se explica. Y claro, las agujas se suponen que es la antena que nos reconecta entre cielo y tierra. El humano está entre cielo y tierra, ¿no? Tiene las dos energías que le influye en su vida, en sus emociones, en su todo, forma parte del todo, ¿no? Eso es un otro fundamento del confucianismo, es que todo es todo, formamos todo parte de un todo y entonces tenemos que regularnos entre todo. Entonces las agujas nos ayudan pues a regular esas energías, cierto para el dolor, porque lo que haces es que al ser una pequeña antena, que muchas veces cuando si has recibido ya, tú me decías que habías recibido Sí, ya alguna vez acupuntura, se puede notar así como un chac, ¿sabes? Una pequeña, un pequeño calambre, porque se supone que todo el cuerpo, para la medicina china, tiene una red de meridianos conectados con los órganos y las entrañas, ¿vale? Lo que son los 5 elementos. Entonces, esos meridianos, perdón, son canales de energía que nos permiten regular todos los órganos, todas las entrañas, todos los malestares psicológicos. De hecho, en el Lingzhu, que es otro libro así, otra Biblia básicos, que es muy fuerte porque esos libros, por mucho que sean mileniaros, fíjate que sirven todavía en las escuelas en China y en Taiwán para aprender la claro. medicina china. O sea, no es que sean solo leyendas, es realmente la base. Y la lección número 8 es sobre todo sobre protocolos para enfermedades y patologías psicológicas. Bien. Que veas que no es solo una cuestión de dolor, pero también se ve mucho así, yo creo, también por la tipología de la punción seca que se practica mucho en los fisios y se ha asimilado mucho la práctica de la acupuntura a dolores. Claro, directamente asociada a un dolor puntual o a un malestar Exacto. puntual. Pero claro, Pero trabaja por lo que decís en la globalidad. exacto. Que la puntura seca, de todas formas, es muy, muy distinta. No tiene por qué usar los sistemas de meridianos. Ah, Sirve zonas de dolores. sería como otro tipo de formación dentro de la... Sí. Ah, O sea, nosotros en medicina china, en la carrera de medicina china, no ves la parte de punción seca. bien, Mm. bien. Se ve directamente esta que va asociada, esta acupuntura, ¿cómo decías la segunda palabra? Que
¿Cuál La, sería la la moxibustión? moxibustión. La moxibustión Moxibustión. es, la moxibustión es un puro de moxa. Bueno, no tengo uno aquí, pero ya te enseñaría. Se puede practicar, la mayoría del tiempo se practica con puro. La moxibustión viene de la planta artemisia, Ah, sí. ¿vale? Secada en puro y se utiliza sobre ciertas zonas o puntos de acupuntura, porque es un calor muy profundo que nos va a permitir pues también o nutrir la sangre o calentar zonas de fríos, porque muchos dolores, claro, los dolores en medicina china no se consideran simplemente un dolor. Vamos a ir a buscar el dolor. Pues si te viene, ¿por qué te viene? Te viene Claro, por frío, te viene cuando hay calor, te pica, te hace como si claro, tuvieras algo clavado. Entonces, eso, claro, cualquier patología, cualquier dolor se trata dentro de unos sistemas de síndromes. O sea, no una persona que viene con migraña se va a tratar igual que otra que venga con migraña. Cada uno claro, tiene su terreno claro. y se Su diferencian. base en donde se formó ese síntoma, ¿no? O sea, que ese síntoma aparece en función a otros que no son tan Correcto. funcionales. Me parece genial esta Mm. explicación. Y bueno, En- voy a aprovechar que estás acá y iré porque Cuando yo quiera. con mi hicieron la acupuntura esta cuando era chica, o sea, cuando me hicieron sesiones de acupuntura fue en Argentina, cuando yo era más chica, adolescente, y no era esta que me estás comentando, era la tradicional, supongo, la seca, la que ustedes dicen seca, porque es Ah, punción seca, sí. únicamente con agujas, no había Con electro. dolor. Sí. A ver, no es porque es acupuntura y moxibustión que siempre hay que usar la moxibustión, Ah, bien. pero para entender que la disciplina engloba también la moxibustión dentro de las agujas. Por eso a veces se puede ver bueno, en las pelis o en ciertos documentales trocitos de moxa encima de las agujas, agujas que salen humo. Claro, mira, es por eso. Sí, eso es Bien, moxa o que sea se que pone acá encima. el terapeuta es el que decide en función a la necesidad del paciente, del cliente, Claro. si qué tipo va a aplicar. Sí, porque dentro, al tener esas 5 ramas, tienes un montón de herramientas al final para poder aplicar a la persona que viene en función de su terreno y su desequilibrio. Sumamente interesante, la verdad, y me encanta esta mirada así tan integrativa, que integre a Claro, toda la persona en sí. claro, Eh, bueno, tú lo sabes bien, que sí, la mente dirige muchas cosas, ¿no? Y muchas veces cosas corporales nos vienen simplemente de nuestra mente. claro, el cuerpo habla y muchas veces yo utilizo justamente estos síntomas o esto que aparece a nivel psicología para poder trabajar lo que a la persona realmente le esté pasando, porque muchas veces cuesta tomar conciencia. Entonces, me interesa mucho este punto de vista, porque ustedes intervienen a lo mejor más a través del cuerpo, sería, pero que se trabajaría tan profundo que se podría llegar a todas estas cuestiones Sí, emocionales, circunstanciales, del entorno. sí, Muy, sí, muy sí, bueno. es que no nos podemos sacar de nuestro entorno. No No, podemos pensar que somos distinto al resto del cosmos. claro. Muy interesante también eso. Mm, Y también te quería preguntar, porque la medicina china da mucha importancia a los ciclos naturales. mm. ¿Cómo puede acompañar a las mujeres en la etapa de la perimenopausia o en la etapa con todos estos cambios hormonales que vivimos las mujeres sobre todas las cosas, ¿no? Claro. Sí, bueno, lo primero es lo que decíamos antes de los 3 sistemas, Qi, Yin, Yang y 5 elementos. Bueno, dentro de los 5 elementos hay evidentemente, pues, los órganos, las entrañas, los colores, los sabores, las temporadas también, ¿no? Entonces, en función de las temporadas que estamos por el clima, pero las temporadas de vida, ¿no? Mm, Porque, claro, el de nacer a adolescencia, pues eso es pura primavera. claro, claro. Luego la adultez, pues te vendría a ser más el fuego, luego tienes el de un poquito más de sabiduría, que sería la tierra, un poco luego bajas hacia el otoño de tu vida, que no es todavía el final, que sería el invierno, pero el otoño de tu vida que vendría a ser pues con el metal, el elemento, y finalmente el último de agua, que sería el invierno, para renacer, porque el ciclo nunca para, ¿no? Bien.
Entonces, esos son los ciclos globales que nos ayudan a organizar globalmente nuestra salud y la alimentación y qué vamos a observar en función de cada momento. Pero aparte de esto, esto está en el capítulo 1, además del Suen, que la Biblia con el Huang Jing y otro libro que están los dos agrupados. Em, ya tenían organizados los ciclos para mujeres y hombres. Ellos ya habían observado que la salud de la mujer no era la misma que la del hombre. Entonces han observado que los ciclos en las mujeres duran 7 años y en los hombres 8 años. Son más lentos, lo dicen los textos ancestrales. Bien. Entonces, a ver, es más o menos, ahora era para la broma, pero Sí, en realidad son de 0 a 7 para la mujer, pero claro, alguna puede ser de 0 a 6 o de 0 a 8 y lo mismo para los hombres, ¿no? Al final es... Pero globalmente si observamos, tú que también tienes hijos, es un gran regalo poder sí, observar desde, ¿no?, esos sí, ciclos, cómo funciona. Entonces, pues aproximadamente de 0 a 7, pues ahí es cuando los riñones, por eso lo del ciclo de la vida que decía antes, que el riñón es el final, también es el inicio, porque el riñón es donde se conserva el yin, se llama en medicina china, que el yin vendría a ser el ADN, ¿no? Y el elemento agua del riñón y del invierno de la vida es el de dónde va a salir, pues, todo el desarrollo de la persona. Sus riñones, su yin, su esencia que ha venido a hacer, se generan los dientes, porque para nosotros los dientes pertenecen también a los huesos y a los riñones, al sistema del agua. Eso sería de 0 a 7. Luego, el segundo ciclo hasta los 14 es el Tiangui, la sustancia celestial, donde aquí ya van a aparecer las menstruaciones, se rellenan los canales reproductivos y a partir de ahí, pues la mujer, bueno, la niña deja de ser niña para pasar a ser mujer y para conceber. El claro. tercer ciclo, pues es fuerza corporal total, dientes magníficos, pelos magníficos. Y el cuarto también, los 28, ahí ya acaban de magnificarse los huesos y los músculos. A 35, que ya es el quinto, ya empezamos a decaer según la medicina china. ¿Vale? Los pelos empiezan a caer, los dientes pierden en solidez. Bueno, a 35 ya la piel cambia, a 42 pues aún más, y a 49, que son 7 veces 7 ciclos, ahí ya el Tiangui se acaba. ¿Y qué pasa? Pues como los riñones se empiezan a mostrar agotamiento, las menstruaciones paran. Entonces, esas ¿Qué menstruaciones sería? Claro. que se pueden, cada terreno es distinto, ¿eh? Porque cada mujer lo vive en función de la vida que ha tenido también, cómo se ha cuidado, qué le ha pasado emocionalmente, dónde ha vivido, cómo ha vivido. Cada una lo va a sentir de una manera u otra, pero para la gran mayoría son sofocos, ansiedad, pérdida de memoria, y entonces esto pues simplemente nos está indicando que el yin, la materia, se está acabando. Y hay que ir a Claro, nutrirla para ir a ayudarle, porque lo que nos dicen los textos ancestrales es que la menopausia no es una enfermedad, es un proceso totalmente natural que hay que acompañar como todos los otros. bien, bien, Entonces, pues es ir a nutrir esta esencia, entrando en el yin. Entonces, el yin por oposición al yang, el yin es todo lo que es femenino, introspección, calma, materia, creatividad también, porque lo femenino es la energía femenina, no lo femenino, y la energía femenina es la creatividad. Entonces, cuidar sus riñoncitos, dejarlos bien calentitos, por mucho que tengamos sofocos, al final el sofoco, el calor, que es yang, que se manifiesta la mayoría de las veces durante la noche, las mujeres tienen esos sofocos que se despiertan ahí como empapadas, eso nos indica típicamente que no hay suficiente materia, y como la noche también es yin, el yang se nos escapa. bien, bien. Y Ahí desde la medicina donde... china se puede acompañar perfectamente este ciclo, este Totalmente, proceso. totalmente, a base de alimentación, a veces acupuntura también. La cuestión es acompañar cada desequilibrio desde lo que necesita.
Bien. No se cura porque no es una enfermedad, es simplemente un proceso natural que hay que Claro, claro. acompañar. Bien, bien. Y Muchas gracias sí, porque nos esta has es un explicado poco. todos los ciclos y me gustó mucho esto, porque sí es verdad que desde la psicología es el proceso de individuación, pero cómo va acompañando, ¿no? De 0 a 7 y a través de la medicina china también los estados, ¿no? Cuando hablabas de la juventud, de los 14 a los 21, de los 21 a los 28, ¿no? O sea, cómo va pasando y cómo desde la medicina china se podría acompañar perfectamente también todo esto que es este proceso de individuación Total. que siempre algo puede aportar, ¿no? De fortalecer, de tranquilidad, de seguridad, de confianza, ¿no? Me refiero más a lo emocional. Claro. Bien. Sí, imagínate yo, una de las cosas que siempre utilizo como ejemplo, que me parece como súper visual, es claro, la adolescencia sabemos que es la época madera, la primavera de la vida, ¿no? Y la madera, dentro del ciclo de los elementos, claro, cada elemento tiene un elemento de control, ¿no? Entonces, ¿quién controla a la madera? Es el metal. Por eso en la adolescencia todos quieren piercing. Porque la madera que quiere Claro, libre expansión, quiere moverse como, pues como un árbol, ¿no? Quiere crecer, quiere ir hacia todos los claro, lados. Entonces, ¿qué viene? El metal a bloquear, ¿no? Y así los ves claro, todos con piercing, esa necesidad visceral de hacerse piercing, ¿no? Porque es que como viene a... claro. Claro, sería como una necesidad inconsciente también o sea, no consciente de poder aportarle al cuerpo lo que le está faltando en ese momento, ¿no? Como Total. de apaciguar un poquito todo el proceso, Sí, que las ¿no? virtudes del metal sería también la justicia y poner límites, pero claro, cada uno luego Ah, el metal se lo aplica como quiere, ¿no? Pero eso es muy... claro. Es súper interesante lo de los elementos porque te da un esquema tan fácil de aplicar a tu vida. ¿Sabes? Yo creo que resuenan todos esos textos, perdón, ancestrales, porque son básicos, son cosas tan sencillas y tan lógicas para todo el mundo que nos ayuda un montón Mm. a gestionar nuestras vidas. Claro, y son tan antiguos y a la vez tan actuales, ¿no? Porque al Total. final que sigue Sí, estando. nosotras fíjate que con el laboratorio tenemos la suerte cada 2, 3 años, estamos allí en China y en Taiwán, en los hospitales. Y claro, allá los hospitales no hay hospitales como nosotros. En todos los hospitales tienes también, bueno, las plantas normal que tienes aquí en los hospitales, pero además tienes la planta de acupuntura, tienes la planta de farmacopeo, donde hacen allí las mezclas de plantas como se hacían antes, que claro, los chinos para ellos lo ancestral no se puede olvidar, ¿no? Hay una necesidad de continuidad. Por eso no le llaman medicina tradicional china ellos. Claro. Directamente lo llaman medicina. Sí, Claro, medicina, medicina. medicina china, Es lo sí. que hay, es la Sí, sí, medicina. sí. Claro. Bien, Tal cual. qué bueno. Mm, Súper interesante, la verdad que te agradezco mucho porque has como no solamente explicado lo que a lo mejor uno se hace la idea de lo que es la medicina china, sino que has profundizado y nos has explicado esta mirada tan global. sí. Bueno, Es ahora que me viene. apasiona tanto yo que estaría aquí hablando Sí, 3 horas. bueno, por eso también sé que nos organizamos un poco así para poder que el tiempo sea un tiempo que la gente lo pueda escuchar de una manera ligera, que sea fácil de Claro, comprender, y después el que quiera profundizar, yo voy a dejar todos tus datos bueno, esto se va a publicar en YouTube y en Spotify, para que el que quiera también pueda hacer una entrevista. Son solo, claro. con la medicina china tradicional china, ¿solo se puede hacer presencial o también hay algún No, tipo de acompañamiento online? se puede hacer online porque toda la parte de dietética ya se puede hacer online y Bien, toda la parte también de farmacopea. claro. Sea, con la farmacopea, piensa que de hecho en China, claro, allá van cada 2, 3 días a hacer acupuntura, ¿sabes? Es una manera de practicar totalmente distinta. Aquí si logras que la persona pueda venir cada 2 semanas ya es mucho. Entonces la utilización de las plantas nos ayuda mucho pues a completar entre sesiones y sesiones la terapia. Entonces eso realmente se puede hacer online y gente que no se puede desplazar o gente que tiene, porque es lo que te decía también, los acupuntores hay un montón que hacen solo acupuntura. Entonces tú puedes ir a tu acupuntor y luego haces sesión online para la parte de farmacopea. Pero es perfecto, Mm, buenísimo. Así que bueno, también está bueno
saber que, porque uno también se hace la idea de que tiene que ser algo como más físico, o sea, más presencial, ¿no? Claro, Y súper interesante esto. Bien. Bueno, qué nosotros bien. al final del podcast siempre pedimos un regalito, un tip, eh, algo que la gente se pueda llevar después. O sea, ya se llevan muchísimo con toda la explicación que has dado, pero no sé si has pensado en algo, qué pequeño gesto o práctica podrían ayudar a acompañar a la persona al equilibrio o lo que se te ocurra. Sí, de hecho, en los textos taoístas hay un concepto que le llamamos el Yang Shen, que son como 5 principios de vida para nutrir el Shen. El Shen es como la mente, pero es para tener una vida armoniosa y tranquila, ¿no? ¿Cuáles son los cinco puntos del Yang Shen? Pues eso es lo que me gustaría compartir con vosotros, que creo que son cosas fáciles de hacer. Lo primero a tener claro es que hay que pacificar el corazón, ¿vale? Nosotros los occidentales vamos mucho así, ¿vale? Somos así como siempre protegiendo. Hay que abrir el corazón y pensar con el corazón. Los chinos cuando dicen nosotros pensamos así, ellos piensan así. Entonces es muy Mm, importante de pacificar el corazón, nuestro centro de emociones y intentar un poco de alejarnos de nuestras emociones y observarlas. O sea, todas las emociones están bienvenidas, pero tampoco no nos pueden tambalear hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Entonces, el punto uno de la paz y de la armonía es pacificar el corazón, ayudarlo a mantener la calma. El otro es cultivar la claridad y la presencia, pues las típicas técnicas que el mindfulness ha estado mucho de moda, ¿no? Pero regular mucho la respiración. Respiramos fatal, todos respiramos desde aquí arriba, ¿vale? La sí. cuestión es de volver a respirar desde el abdomen. Nuestro centro de gravedad está a 3 dedos debajo del ombligo y 3 dedos para adentro. Entonces, Claro. inspirar desde la barriga, simplemente hacer 4 o 5 respiraciones cada vez que tienes una emoción fuerte o antes de irte a dormir, ya con 4 o 5 respiraciones vuelves a lanzar todo el sistema linfático y eso ya hace mucho, no hace falta 40 minutos al día, ¿no? Simplemente este pequeño. Luego conservar a lo máximo el chi. Para conservar el chi es no dispersarse. ¿Qué entendemos para dispersarse? En nuestra sociedad nos dispersamos mucho, consumimos relaciones como bienes, que sea sexualmente hablando o materialmente hablando o simplemente conocer y con relaciones vacías, ¿no? Que se quedan Mm, muy en superficie. Esto no dispersa mucho la energía. O hacer 1000 cosas a la vez, estar con los niños cocinando, leyendo, escuchando un podcast, bueno, ¿no? Hacer las cosas, perdón, uno por uno y evitar dispersar la sería como energía. con una atención plena, ¿no? A lo que estamos haciendo, podría considerarse así o... Sí, una atención y tiempo sobre todo, ¿no? Tener un tiempo para cada cosa y Bien, no todas las cosas en un tiempo, porque es que al final no vives nada, te dispersas. claro. Mm, ¿Sí? La armonía del cuerpo, evidentemente, mover, porque el movimiento, que es el elemento madera, pues lo que decíamos, como el árbol, necesita expandirse. Y la madera, si no está contenta, aparece rabia y frustración. Entonces, no olvidemos movernos, pero movernos de forma suave, sin agredir el cuerpo otra vez, sin necesidad de rendimiento, ni de performar, ni de... No, simplemente movimientos de estirar a lo máximo para tratar con dulzura, ¿eh? El bien, cuerpo. Y el quinto sería unirse al ritmo natural, o sea, idealmente seguir el ritmo del sol bien, y no querer dormir poco en invierno y mucho en verano, por claro, ejemplo. claro, Entonces, estos serían los cinco pilares del Yangshen, que bien. creo que nos puede servir a todos. Son fáciles de aplicar. Sí, sí, fácil de aplicar porque no hay que hacer nada diferente, o sea, desde la respiración, que es conciencia a dónde, cómo respiramos, este último de los ciclos naturales, siempre lo sabemos, ¿no? Bueno, ahora adaptarse a los ciclos, pero es verdad que
estamos hablando que en el invierno el ciclo natural pasa desde las 6 de la tarde a las 7 de la Claro, mañana, ¿no? Entonces, por más que uno dure un poquito más, pero no es lo suficiente. claro, sobre todo que todo el mundo no entiende porque se sienten cansados en invierno. Bueno, Sí, pero es que es normal, deberíamos dormir mucho más. claro, Y sobre todo aquí, que hace frío, que tenemos muy poco sol, o sea, menos sol en invierno, aunque tenemos suerte muchos días de sol, pero quiero decir, el sol se va muy rápido, entonces es normal estar cansado y la gente lo asocia a la tormenta emocional navideña, que influye también evidentemente en la dispersión de energía, claro, pero también porque no se respeta simplemente el ciclo natural. claro. Hay que ir acompañando todo esto. Muchísimas gracias, Jess, Sí. porque la verdad que estas 5 pautas o recomendaciones, o creo que son muy fáciles de aplicar. Simplemente poner conciencia en esto y poder llevarlas al día a día. Sí, Así que bueno, te agradezco muchísimo haber compartido pues este gracias a ti. espacio, este momento, todo esto que tan nutritivo que al final, como antes hablábamos, ¿no? De que todos los caminos llevan a buscar el bienestar, ¿no? Pero que son diferentes formas de llegar y esta me pareció muy interesante por cómo aplica esta mirada tan global, no solo del cuerpo, sino de todo el entorno y del momento de la vida, del ciclo. Así que me llevo todos esos regalos hoy. Gracias. Yo también encantada de poder compartir, ya te digo, me encanta hablar y me encanta hablar de este tema. Bien, bueno. O sea que te agradezco un montón la oportunidad de haber podido compartir contigo y todos tus oyentes. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, sosteniendo este espacio. Para los que quieran más información de Jess, la pondremos aquí frente, bajo este episodio y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.